Bien, Carlos, tenemos una primer conferencia que es relacionada con ganadería. Qué bueno traer a la conversación la ganadería en este momento y vinculada a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Decía que solo CREA podía traer esto a la conversación y ponerle algo de ciencia. Sabemos que hay un montón de juicios tal vez sociales que muchas veces son infundados, vinculados a la manera en que producimos y el impacto ambiental que tiene esto. Y qué mejor que ponerle experiencia y ciencia a esta cuestión, y nada mejor que traerlo de la mano de Pablo Borelli, ¿no es cierto? Sí, Pablo Borelli, permítanme, ya está con nosotros, voy a presentarlo. Querido Pablo, muchísimas gracias por estar allá. Pablo Borelli es ingeniero agrónomo formado en la Universidad de Mar del Plata. Lleva más de 40 años como investigador y asesor en manejo de pastizales. Es cofundador además de la empresa Ovis 21. Desde el año 2003 es educador en manejo holístico y referente de la ganadería regenerativa en toda Sudamérica. Es también coautor y del Ecological Outcome Verification, estándar global del Instituto Savory para medir regeneración de tierras. Fue director del INTA también en Santa Cruz y trabajó en la creación de Ley Ovina. Es cofundador de Ovis 21, es educador, manejo holístico y entrenó más de 700 personas como prácticas de manejo holístico, dando la capacitación en 7 países de habla hispana. Bienvenido, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación de estar en este cuarto Congreso Internacional de CREA. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenos días. Para mí es un placer enorme poder compartir este momento con ustedes. Tengo una enorme afinidad con CREA, una institución, digamos, compartimos los valores de CREA, los objetivos, y para mí es una enorme oportunidad de compartir con ustedes y de aportar algo. Muy bien, esta conversación no se produce en cualquier momento de la historia del planeta. Estamos en lo que se conoce como el antropoceno, digamos, una nueva era que la especie humana ha sido capaz de convertir un planeta entero en un invernáculo con calefacción a losa radiante. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado hemos generado suelo desnudo en miles de millones de hectáreas, digamos, suelo desnudo por deforestación, por fuego, por labranza o por simplemente mal manejo del pastoreo. Y eso hace que la temperatura de la tierra aumente. En un día de verano, ustedes no querrían caminar sobre el suelo desnudo porque se quemarían, si estuvieran descalzos se quemarían los pies. La temperatura de la tierra aumenta por la falta de cobertura vegetal, y aparte la tierra se va secando por la disfunción de los ciclos del agua, o sea, cada vez retenemos menos agua en los suelos, y eso produce que aumente la temperatura, y esa temperatura produce un aumento de la emisión de calor, como si fuera un radiador, digamos, es un efecto radiador. La temperatura, el calor emitido se rige por una ley de la física, que es la ley de Stefan Boltzmann. Un cuerpo emite a la 4ª potencia de su temperatura, con lo cual cada grado que aumentamos de temperatura del suelo aumenta a la 4ª potencia la emisión de calor al aire. Y de esto se habla poco en los foros de Glasgow, ¿verdad? Digamos, este es un efecto que no se tiene en cuenta, pero la cantidad de calor que llega al aire cada vez es mayor. Y por otro lado tenemos, como ustedes saben, los gases de efecto invernadero que impiden que ese calor salga de la atmósfera y que vuelva al espacio, y esa cantidad de gases de efecto invernadero ha aumentado considerablemente. Acá pueden ver en esta gráfica las partes por millón de dióxido de carbono desde el año 60, y hoy estamos en 414 partes por millón. Una concentración de dióxido de carbono que
este planeta no ha tenido, por lo menos en los últimos 2 millones de años. O sea, es un efecto completamente atribuible al ser humano, digamos, a las emisiones. Y el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Digamos, a medida que el aire se calienta, absorbe más agua de los océanos, y por otra parte, a medida que descubrimos el suelo, mayor porcentaje de las lluvias vuelve al aire como evaporación. Con lo cual tenemos mucho más vapor de agua en la atmósfera que retiene el calor, más el dióxido de carbono con toda nuestra economía y nuestro estilo de vida basado en los combustibles fósiles, más las emisiones de la agricultura que contribuyen con la cuarta parte de las emisiones totales. Es decir, si nosotros no hacemos algo proyectando al ritmo actual la concentración de dióxido de carbono, podemos calcular con una simple matemática que en 2035 alcanzaremos las 450 partes por millón. Esto medido en el observatorio Mauna Loa en Hawái. Y en ese caso, con 450 partes por millón, los expertos consideran que habremos aumentado 2 grados la temperatura media del planeta con consecuencias prácticamente impredecibles. Digamos, si hemos vivido la crisis global producida por una pandemia, esa crisis podría ser pequeña comparado con lo que sería la crisis del cambio climático, que va a afectar a todo el planeta y que puede generar un colapso brusco de nuestro sistema económico y de la forma en que vivimos los ciudadanos. Así que en este contexto estamos hablando. Hace 20 años no hubiéramos hablado en este tono, ¿verdad? No teníamos conciencia de lo que estaba pasando y no teníamos tan cerca el punto de disrupción. Ahora, la ganadería es parte del problema, porque bueno, de la cuarta parte de emisiones que provienen de la agricultura como actividad, más o menos un 14% proviene de la ganadería, y esto en buena medida es por la deforestación que se hace para ganadería y también por las emisiones de metano de los rumiantes, que cuando se consideran en el balance aportan eso. Bueno, el desafío que tenemos entre todos es dejar de ser parte del problema, una canilla abierta que emite, a ser parte de la solución. Es decir, constituir a la tierra que manejamos en un sumidero de carbón. Ese es el desafío central de nuestra generación, de las próximas 2 décadas. Y, digamos, de esto vamos a hablar en esta charla de hoy. Así que vamos a hablar de ganadería regenerativa, y me gustaría primero contarles un poco de qué es lo que queremos decir cuando hablamos de ganadería regenerativa. En primer lugar, yo diría, es un movimiento de base. Esta no es una teoría que está bajando de la academia, esto está surgiendo de miles de productores y técnicos que están aprendiendo juntos, de abajo para arriba. Lo segundo, se empieza a regenerar desde la cabeza. No tenemos una semilla, no tenemos un insumo que podamos poner y nos convierte en regenerativos. Empieza con cómo entendemos el sistema que estamos manejando y tener, en vez de un pensamiento predominantemente lineal o reduccionista, pasar a mirar en forma holística la complejidad de los sistemas que manejamos y empezar a tomar decisiones de otra manera. El tercer elemento es una ganadería que busca restablecer el funcionamiento de los ecosistemas imitando el diseño natural. Implica partir de la premisa que los 450 millones de años que tiene la vida en los ecosistemas terrestres ha resultado en un diseño mucho más sabio y mucho más complejo que lo que nosotros posiblemente lleguemos a entender jamás. Pero esa humildad de decir el diseño natural tiene sus razones, aunque por ahí no las entendamos, está detrás de la ganadería regenerativa, que se inscribe en lo que podríamos llamar biomímica o biomímesis. Y el resultado de acompañar a la naturaleza en vez de andar
a las trompadas con ella, es que se logran altos niveles de productividad con bajos niveles de insumos. Algo que parecería imposible en otro paradigma, ¿verdad? Y la ganadería regenerativa busca la rentabilidad como algo necesario para la sustentabilidad de los sistemas, pero lo hace a partir del aumento del capital social. Acá estoy hablando de capacidades, de compromiso, de destrezas de las personas que viven ahí, conocimientos, y por otra parte, aumentar el capital biológico. Esto es la biología del suelo, la vegetación, digamos, el funcionamiento del ciclo de los nutrientes, la dinámica de las comunidades, digamos, lograr que ese aumento de rentabilidad, en lugar de ser a costa de personas y ambientes, sea a favor de personas y ambientes, buscando rentabilidad en un sentido amplio. Y finalmente, la ganadería regenerativa se mete mucho con el diseño de paisajes y, digamos, diseña paisajes sanos desde el punto de vista ambiental, funcionales, bellos y vivibles. No es un atributo menor. Así que esto es lo que hace, y yo ahora quiero aclarar de qué estoy hablando cuando hablamos de imitar a la naturaleza. Bueno, el primer punto de la biomímica, la naturaleza siempre mantiene el suelo cubierto con plantas vivas, siempre. Y siempre evoluciona hacia sistemas perennes de alta biodiversidad. Es decir, en la naturaleza, las comunidades de anuales puras, los monocultivos de anuales no existen, y las comunidades de anuales normalmente están asociadas a desiertos, a desiertos extremos que tienen oportunidades, ventanas de humedad muy, muy breves, en donde solo las anuales pueden completar un ciclo. Pero en el resto, en la mayoría de los ecosistemas de la Tierra, la naturaleza diseña sistemas de perennes de alta biodiversidad. Buscamos deliberadamente la diversidad. La segunda cosa son los suelos. El mecanismo natural de fertilidad es un mecanismo tan sofisticado y comenzó a desarrollarse hace 450 millones de años. La colonización del ecosistema terrestre estuvo ligada a una colaboración entre dos organismos diferentes. Las algas verde-azules, todos estaban en el mar, ¿no? Las algas verde-azules, que tenían la capacidad de fotosintetizar, esto es, de generar hidratos de carbono a partir de energía solar, y los hongos, que tenían la capacidad de obtener nutrientes de la roca madre, las enzimas para obtener nutrientes de las rocas. Eso generó los líquenes, y a partir de los líquenes comienza la evolución de la vida en la corteza terrestre, con sus primeros, digamos, con los herbívoros y después con sus predadores, digamos, primero con la vegetación, perdón, después los herbívoros, después los predadores. Pero las plantas vasculares que hoy utilizamos en nuestra vida cotidiana siguen teniendo una relación simbiótica con los hongos, como hace 450 millones de años. Y es una relación maravillosa. Digamos, las micorrizas proveen agua y nutrientes y protección contra patógenos de forma natural a cambio de hidratos de carbono que la planta le entrega. Y las micorrizas establecen redes que conectan plantas entre sí y donde transmiten, comunican nutrientes y mensajes químicos. Los suelos, la fertilidad en la naturaleza se da a través de una alta biología de suelo y a una alta velocidad de reciclado de los nutrientes. Y todo, digamos, el único mecanismo natural detrás de esto es dejar que estas simbiosis sucedan, hacer el mínimo a nulo disturbio. Así que de acá, ¿qué estamos hablando? Que para imitar a la naturaleza deberíamos evitar la labranza, que es un cataclismo, evitar los herbicidas que tienen efectos biocidas sobre estos microorganismos, evitar los fertilizantes químicos, evitar el sobrepastoreo. Todos estos disturbios afectan el funcionamiento de un suelo biológicamente activo.
Por otra parte, cuando la naturaleza en un ambiente está diseñada para tener un bosque, eso tiene que ver claramente con el clima y con la situación. Digamos, si el lugar es un bosque, cuando imitamos a la naturaleza tratamos de mantener, de producir, digamos, manteniendo ciertos elementos del bosque, porque tienen una razón de ser. Digamos, ir a sistemas silvopastoriles, mantener el efecto del árbol en el paisaje. Y en muchos casos la ganadería regenerativa, en lugares donde no hay árboles, o donde fueron eliminados, busca restablecer paisajes que sean bosque abierto o sabana, que permitan tener ese grupo funcional aportando en el ecosistema. Por otra parte, esto tiene que ver con rehidratar los suelos. La única forma de bajar la temperatura de los suelos es que se hidraten, es que retengan el agua. Este aparato que ven aquí es un simulador de lluvias. Se usa para estudios científicos. Acá tienen bandejas con distintas coberturas de suelo y ustedes pueden ver con una lluvia simulada lo que está en el frasco del fondo es lo que infiltra y lo que está en el frasco de adelante es lo que escurre. Acá pueden ver cómo, bueno, en un caso extremo de suelo desnudo, la mayor parte del agua escurrió y escurrió muy sucia, llena de sedimentos. Aquí se nos va la fertilidad, la biología del suelo en el agua de cada tormenta. Mientras que en el caso de una cobertura perenne del 100%, prácticamente toda el agua infiltró y muy poca escurrió, y si escurrió, escurrió limpia. Esto es esencial para bajar la temperatura del planeta, es esencial para mantener el ciclo del agua, para mantener las capas freáticas, para mantener los manantiales, los cursos de agua que se alimentan de la infiltración profunda. Cuando nosotros alteramos el ciclo del agua y el agua en vez de infiltrar escurre, empezamos a tener enormes efectos en toda la hidrología del paisaje. Así que acá, ¿qué necesitamos? Suelo cubierto, mucha materia orgánica y una buena estructura del suelo, digamos un suelo que no esté compactado, que tenga una estructura granular con poros muy grandes que permitan que el agua infiltre rápidamente a medida que cae, y si llega a escurrir algo, que escurra totalmente libre de sedimentos. Y finalmente, la regeneración consiste en poner a funcionar bien lo que llamamos la bomba de carbono. Los pastizales, su función histórica ha sido la de bombear carbono y acumularlo en el suelo. Y es una bomba parecida a esta bomba que ustedes conocerán. En muchos campos todavía hay alguna. Es una bomba que tiene dos fases bien diferenciadas. Cuando bajamos la palanca, digamos, aspira agua y llena un cilindro, y cuando bajamos la palanca, digamos, se expulsa el agua del cilindro y sale. Con lo cual tiene dos fases, una fase de carga y una fase de descarga. Bueno, los pastizales funcionan exactamente igual. La fase de carga es la planta creciendo a medida que acumula biomasa aérea, acumula biomasa radicular, y acumula también biomasa de hongos asociados. La planta llega a un punto en donde no puede crecer más, porque eso está determinado genéticamente o porque se acabó el agua disponible por alguna razón. Llegó a la máxima tasa de absorción de energía radiante, de energía lumínica, y entonces tiene que llegar la segunda fase, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el diseño natural de la segunda fase? Claramente los herbívoros. Digamos, en el Pleistoceno, del cual, digamos, evolucionaron los pastizales que tenemos actualmente, en el Pleistoceno había una enorme cantidad de herbívoros que cumplían el rol de descargar la bomba, ¿no? Había por lo menos el 80% de las especies que estaban aquí en el Pleistoceno se extinguieron en una combinación de cambio climático más el impacto del hombre. Estas especies que ven aquí convivieron en muchos lugares con el ser humano por lo menos por 3.000 años. Ahora, ¿cómo es el diseño natural? Bueno,
para reducir toda esa biomasa y poder generar un nuevo ciclo, estos animales vienen equipados con 4 patas para voltear pasto, para romper costras, para enterrar semillas, tienen pezuñas casi diseñadas para romper costras, y andan con un tanque de agua a 39 grados con millones de microorganismos que pueden descomponer, que pueden digerir la celulosa, y tiene una salida posterior en donde entrega un material procesado fácil de descomponer y repleto de inóculos biológicos que van a ir a alimentar el suelo. Así es como funciona la bomba de carbono. Alguien tiene que descargarla. Y como hoy estos animales no están, lo más cercano que tenemos son los herbívoros domésticos. Porque al menos con los domésticos nosotros podemos decidir cosas que estén aquí o que estén allí. Así que aquí tenemos alpacas, pero podría haber puesto una vaca, una oveja, una cabra o una gallina. Los animales domésticos son hoy nuestro proxy de los antiguos herbívoros del Pleistoceno que hoy están extintos. Entonces, ¿cuál es el rol? Bueno, bien, vinieron los herbívoros, se comieron el pasto y pasa de todo. Es como barajar y dar de vuelta, es un pulso de redistribución de recursos. La planta perdió hojas que fueron a alimentar al herbívoro, pero una buena parte volvió en forma de bosta y orina. Pero la planta que perdió follaje, lo que va a hacer es renovar raíces, es perder raíces. La pérdida de las raíces, por ejemplo, imaginen que esto es una pradera de Gatton Panic con 6 toneladas de forraje de biomasa aérea. Si tiene 6 toneladas de biomasa aérea, nosotros esperamos que al menos haya tenido 6 toneladas de raíces. Y es muy posible que en ese pastoreo, no sé, digamos que 2 toneladas de raíces mueren. La planta perdió 2 toneladas de biomasa de raíces, pero eso es el inicio de todo un ecosistema. Esa es la energía del suelo. La energía para la biología de un suelo comienza en cuánta cantidad de raíces mueren por año y cuántos exudados radiculares puede proporcionar una planta. Cuando la planta es pastoreada, y esto demuestra la coevolución durante millones de años, inmediatamente comienza a exudar más hidratos de carbono para activar a las micorrizas y a las bacterias asociadas. ¿Para qué? Para conseguir los nutrientes y el agua que necesita para volver a formar tejido. Con lo cual tenemos 2 cosas. Hay deposiciones, hay más hidratos de carbono que están yendo directo desde las hojas al suelo sin pasar por tejido vegetal, y tenemos un proceso de descomposición que aquí hay una fiesta acá abajo. Digamos, cuando pasa un evento de pastoreo, hay una enorme cantidad de raíces que mueren y descomponedores, ya sean hongos y bacterias, proliferan, hacen un pulso enorme poblacional que alimenta después a varias capas de predadores de esos organismos, y esto puede terminar sencillamente en un ave o en un pequeño mamífero o en un reptil. Digamos, toda esa cadena trófica termina en organismos que sí podemos ver. Y además, bueno, una mancha de orina equivale a 500 kilos de nitrógeno por hectárea, y la bosta contiene nutrientes, pero a su vez contiene una enorme cantidad de organismos que van a aumentar la biología del suelo, que van a enriquecer el suelo. Así que muy bien, ya descargamos la bomba, pasó todo esto que les cuento. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la fase siguiente? Bueno, en la antigüedad los herbívoros andaban juntos por efecto de los predadores y se tenían que mover, y no había alambrados, y entonces tal vez al mismo lugar no volverían por meses, con lo cual el ciclo de la bomba de carbono es volver a cargar hasta llegar al punto donde no va a poder cargar más. Entonces, eso visto en una línea de tiempo son pulsos largos de carbono arriba y abajo del suelo, y eventos de descarga en donde reduce biomasa arriba y abajo del suelo y volver a cargar. ¿Cómo manejamos nosotros?
esta bomba de carbono? ¿Cómo la estamos usando? Y bueno, esto es una escena que ustedes pueden ver prácticamente en todos los lugares del mundo, pero particularmente en Sudamérica, en lugares húmedos de Sudamérica. Hay lugares que pueden andar horas en vehículo y no van a ver otro paisaje que no sea este. Aquí, ¿qué pasa con la bomba de carbono? Que no la dejamos cargar nunca, que hace pequeños pulsos que son una fracción del potencial, y por lo tanto la biomasa radicular también va a ser muy pequeña, porque hojas cortitas solo pueden sostener raíces cortitas. Con lo cual aquí la bomba de carbono funciona como si fuera un corazón con taquicardia. Funciona mal, está muy acelerada, pero no llega a cargar bien, con lo cual tenemos una disfunción. ¿Qué pasa si sacamos los animales? Bueno, no hay quien descargue la bomba. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a acumular biomasa una vez, y después esa biomasa quedará en pie, y en el mejor de los casos se pudrirá, pero va a estar obstaculizando un nuevo pulso, porque todo el sombreo que produce el material viejo está obstaculizando el crecimiento nuevo. En algunos lugares húmedos, el descanso directamente mueve la sucesión hacia el bosque. Digamos, si yo dejo de pastorear determinados ambientes húmedos, termino en un bosque. Así que, y en lugares semiáridos o áridos, si yo dejo de pastorear, al principio parece un buen efecto, y a la larga comienza a haber un enorme efecto de sobredescanso, de oxidación, y las plantas tienden a morir. Después tenemos un formato bastante más complejo, que es lo que llamamos descanso parcial. Esto es, en un mismo lugar, algunas plantas son como las del descanso total, es decir, son rechazadas sistemáticamente por los animales, por lo tanto no son descargadas, y al lado de ellas, en el mismo metro cuadrado, tenemos plantas que están siendo sobrepastoreadas, igual que la primera foto que mostré. En este caso, que se da con pastoreo continuo a cargas bajas, pastoreo muy selectivo, tenemos que ninguna de las dos versiones está optimizando la bomba de carbono. Tenemos la combinación de los dos efectos que dijimos que eran negativos: exceso de descanso en algunas plantas y falta de descanso en otras. Así que de lo que estamos hablando es de planificar pulsos en donde maximicemos la captura de dióxido de carbono, la captura de energía lumínica, el ingreso de energía al suelo, y al hacer eso también vamos a maximizar la producción forrajera. Así que, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, nosotros, la ganadería regenerativa es un paraguas que admite muchas formas de hacerlo. Nosotros no para nada pretendemos decir que es la única forma. Nosotros hemos aprendido a realizar manejo holístico y estamos muy contentos con los resultados, y como es un procedimiento pautado, también es fácil de transmitir o escalar, porque, digamos, se siguen pasos que están predeterminados. Pero lo primero es definir un contexto para tomar decisiones. Dijimos que la regeneración empieza en la cabeza. Primero tenemos que definir qué es lo importante para nosotros y qué queremos lograr desde el punto de vista social, económico y ambiental, y que eso sea el contexto para tomar decisiones, y que no sea un problema particular, sino mirar la totalidad de las cosas. Después tenemos un procedimiento de planificación de pastoreo, que, bueno, es cómo optimizamos la bomba de carbono, cómo movemos los animales para que estén en el lugar correcto, durante el tiempo correcto, por las razones correctas. Después, la planificación de las finanzas. No necesariamente alguien que maneja muy bien el pasto maneja muy bien el negocio, y si uno no tiene un negocio rentable, el proyecto puede fracasar, con lo cual dejar la planificación financiera de lado puede ocasionar el colapso de muchos sistemas, donde gente que después de varios años de luchar sin tener ganancias termina quebrándose por el lado de la familia, por el lado del socio, o simplemente por cansancio, y entonces clásico abandono o venta o alquiler del campo, digamos, cambio de rubro, porque fracasó en las finanzas. Y lo tercero es el proceso de planificación de la tierra, que podríamos llamar planificación del paisaje, en donde esto incluye planificar el paisaje futuro de acuerdo a ese contexto holístico que nosotros hemos diseñado.
Y esto no solamente es la infraestructura de potreros y agua para manejar el pastoreo, eso por supuesto que está incluido, pero acá tiene que ver con cómo capturamos agua en el paisaje, cómo aumentamos la infiltración, cómo manejamos el componente de los árboles, cómo tenemos buenos accesos, cómo tenemos instalaciones que permitan manejar los animales con muy bajo nivel de estrés y con seguridad de las personas y con confort de las personas, y cómo generamos entornos rurales que sean vivibles y que provean alta calidad de vida, incluyendo recreación, estética, disfrute de la naturaleza. Es decir, hay una mirada mucho más amplia que cuántos potreros necesitamos y si ponemos agua en la parcela o no ponemos agua en la parcela. Finalmente, todo esto lleva un ciclo de retroalimentación, lo que se llama manejo adaptativo. Yo planifico con mi mejor intención, nos sentamos con la gente que trabaja en el campo, hacemos el mejor trabajo posible, pero igual asumimos que podemos estar equivocados. Es tener esa humildad, el que cree que no puede estar mal el plan, cuando hay un error o hay un cambio de escenario, eso le va a pegar en los dientes. Es decir, es mejor estar preparado, monitorear, y si hay algo que está mal, tener la oportunidad de corregir. Así que tenemos monitoreo, y en la parte ambiental monitoreamos la regeneración. O sea, ahora que la palabrita se puso de moda, uno escucha con sorpresa hablar de cosas regenerativas que uno dice cómo lo hacen, ¿no? Entonces, la verdad es que la regeneración se puede medir y tiene indicadores. Podría haber una lista de 40, pero yo voy a decirles los 5 que me parece que son los más claritos de que alguien está regenerando la tierra. En primer lugar, la cobertura del suelo con especies perennes, es decir, el aumento de cobertura en los casos que esta no es completa, o el mantenimiento de una cobertura cerrada del suelo con especies perennes. Lo segundo, la tasa de infiltración va en aumento. Lo tercero, aumenta la biodiversidad, es decir, la cantidad de grupos funcionales, la cantidad de especies, ¿sí? Y la equitatividad entre esas especies. Y después aumenta la producción primaria, esto es la fotosíntesis. Estamos captando más energía solar, estamos convirtiendo más energía solar en biomasa, por lo tanto, estamos aumentando la producción de forraje, gratis. Y finalmente, la ganadería regenerativa es lo que los gringos dirían carbon farming, digamos, es una ganadería que aumenta el stock de carbono en el suelo. Así que esto se puede medir. Nosotros hemos desarrollado un método para medir la regeneración que se llama EOV, que es el acrónimo de Ecological Outcome Verification, o sea, la verificación de resultados ambientales. El EOV es el protocolo más avanzado que hay para medir regeneración en situación de ganadería o silvopastoril, y tiene 3 elementos a nivel de predio: a planificar un monitoreo que se hace usando imágenes satelitales, estratificación, y 2 procedimientos: un monitoreo de corto plazo, que es rápido, económico, que nos permite saber informar nuestro plan de manejo, digamos, nuestro manejo cotidiano, y nos da una idea si hay regeneración o no. Es decir, ahí medimos el índice de salud ecológica, que es un índice con 15 indicadores, que rápidamente nos dicen cómo estamos y si estamos mejorando o no. Y después, cada 4 a 5 años, tenemos un monitoreo que le llamamos de largo plazo, en donde se miden variables duras, digamos, la tasa de infiltración, la biodiversidad, el stock de carbono. Con lo cual, cada 5 años tenemos la hora de la verdad, digamos. ¿Y qué pasó con la biodiversidad? ¿Qué pasó con la infiltración? ¿Qué pasó con el carbono? Pero lo podemos medir con una metodología que es sólida desde el punto de vista científico, pero es razonable en términos de esfuerzo, es escalable. Así que bueno, también tenemos en esa metodología sitios testigo, en donde se sacan fotografías. Esto, para darles una idea, esto es el norte de la Patagonia, un escenario completamente dominado por arbustos, sin pastos al medio, y después de 4 años de manejo holístico tenemos esta situación.
es exactamente el mismo lugar. Es un cambio dramático de la situación. Así que acá tenemos un monitor de largo plazo en la provincia de Buenos Aires, punto de inicio y 4 años más tarde. Digamos, hasta el cambio de color y de composición botánica es muy notable. Aquí no se puso un solo kilo de fertilizante y no se puso un kilo de semilla. Digamos, esto hizo la naturaleza sola. Así que les voy a contar ahora un caso de un campo subtropical. Esto es en la provincia de Corrientes, pastizal, digamos, cercano a los esteros de Liberá, pastizal subtropical. Esta es la planilla que usamos para planificar el pastoreo. Se comenzó en el año 2014 a planificar el pastoreo en este lugar. Es un campo muy grande, se empezó en pequeños sectores, con grupos de animales con 4, 5, 6 potreros. Empezamos con lo que había, no hubo que invertir de entrada, sino que se empezó con lo que había y después se empezó a subdividir. Así que pocos potreros al comienzo, después a medida que se vieron los resultados se comenzó a subdividir. Hoy cada grupo de animales o célula tiene 12 a 18 potreros. Se planifica 2 veces al año, una vez al comienzo de la estación de crecimiento, que es octubre, y otra vez al final de la estación de crecimiento, que es en abril. Es un pastizal megatérmico, así que cuando empieza el frío el crecimiento baja mucho. Ahí hacemos el plan que le llamamos cerrado, el plan de no crecimiento. Hemos manejado 1.900 vacas en parición en un solo grupo en este lugar. Y haciendo eso hemos bajado la merma prácticamente a la mitad. La pérdida de terneros entre tacto y destete, el promedio del campo es 8%, y teniendo todas las vacas por parir en un solo potrero, aumentó tanto la eficiencia del cuidado del personal, que pasamos de 8% a 4,7%. Es decir, una enorme cantidad de terneros salvados por manejarnos de esta manera. Y ahí, digamos, comenzamos con tiempos muy largos de recuperación, 70 días en primavera y luego 140 días en verano. Después lo fuimos acortando, pero esto significa que en primavera, cuando las plantas tienden a encañar, giramos en 55 días, volvemos al primer potrero, pero que más o menos a partir de fin de diciembre empezamos a girar más lento, es decir, duplicamos los tiempos de estadía para acumular forraje para el invierno, digamos, empezar a hacer un diferido fresco, no un diferido viejo, un diferido fresco, de enero en adelante para poder tener stock de pasto para aumentar la carga. Se eliminó el fuego, dejamos de quemar, digamos, en estos campos se producía esa típica formación de descanso parcial y se resolvía con fuego, no hay más fuego, y se ajusta la carga en otoño. Todos los otoños, cuando termina la estación de crecimiento, se hace una evaluación forrajera con un método bastante objetivo como el botanal, y se ajusta la carga de acuerdo a la metodología propuesta por INTA. Esto es 3.000 kilos para esta zona, 3.000 kilos de materia seca por vaca por invierno. ¿Qué significa? Que si yo en abril tengo 1.500 kilos de materia seca por hectárea, dividido 3.000 voy a poder poner solo media vaca por hectárea. Y si yo tengo 3.000 kilos de materia seca, voy a poder poner una vaca por hectárea. O sea, el ajuste digamos, en este campo tratamos de que la carga esté definida por el pasto y no al revés. Y se hicieron 2 pasadas por cada campo en invierno, y en la época de parto las vacas paridas van quedando en pastoreo continuo durante un tiempo, las que se mueven son las que no parieron. Para dar algunos detalles de cómo se manejó esto, y el resultado que tuvimos fue un aumento importante de la cantidad de pasto en otoño. Es decir, con los tiempos de recuperación más lentos, llegamos a estar en una receptividad de 1.1 vacas por hectárea. Esto es en un pastizal natural. El promedio de la zona es 0,5, y los campos que siguen en pastoreo continuo siguen estando entre 0,6 y 0,5 de receptividad, mientras que ahora, girando un poco más rápido, en el manejo holístico estamos en la banda entre 0,8 y una vaca por hectárea. Esto en promedio implica casi un aumento del 70% de la receptividad
sin haber gastado un solo peso más que sentarse a discutir como equipo dónde vamos a poner los animales por los próximos 6 meses. Es decir, 2 sesiones, 2 días en que lo único importante que hay para hacer es planificar el pastoreo. Así que recientemente se publicó un trabajo del INTA de Corrientes, Dietmar Kurz y su equipo midieron qué pasó con el carbono en este campo. Acá tenemos PC, sería pastoreo continuo. Aquí tenemos el manejo, digamos, una célula que llevaba 2 años en manejo holístico, y acá otra célula que llevaba 4 años. Acá, volviendo al gráfico anterior, ellos vinieron en este año y midieron el carbono en esta célula verde y en la célula azul, digamos, en estas dos células. Y bueno, el stock de carbono aumenta a medida que aumenta el tiempo en manejo holístico, y la tasa de secuestro promedio fue de 2 toneladas de carbono elemental por hectárea y por año, lo cual equivale a secuestrar 7,7 toneladas de dióxido de carbono por hectárea y por año. Dióxido de carbono equivalente. Es decir, que con un estudio muy minucioso, con todos los requisitos estadísticos, ha quedado demostrado que la ganadería, digamos, que el manejo holístico, la ganadería regenerativa, secuestra carbono en el suelo. Y si miramos hoy el balance de ese campo, esto es muy importante por las acusaciones que hay contra la ganadería como responsable del cambio climático. Fíjense lo que fue el secuestro bruto, según los datos del INTA, cuáles son las emisiones usando los cálculos estándar del IPCC. O sea, se secuestraron 26.000 toneladas de dióxido de carbono y se emitieron 6.000. Hay un secuestro neto de 20.000 toneladas de dióxido de carbono por año, lo cual equivale a que por cada kilo de dióxido de carbono que emitieron estas vacas, se secuestraron 4. Así que esto tiene un impacto, obviamente, en la economía del campo. Si en este campo de Rincón de Corrientes calculamos el margen bruto histórico, el que tenían siempre, tienen una estructura de costos muy alta en la recría, por eso que los márgenes son bajos, pero veamos la proporción. Su margen bruto en el sistema continuo es $28 la hectárea. El manejo holístico, sin contar servicios ambientales, lo lleva a 37, porque no ha resuelto el problema de la recría, digamos, con lo cual ahí hay un costo, si no serían los números más altos, ¿no? Pero acá hay un 30% de aumento de margen generado por el manejo holístico, pero si ponemos valor al carbono que está medido por el INTA, que se secuestró, el margen bruto sería de $90, vendido a través de una plataforma como Roots, que acaba de lanzarse al mercado, una plataforma para comercializar servicios ambientales medidos con la metodología EOB. Estos serían $91 por hectárea. Estamos hablando de más que triplicar el margen bruto del predio. Así que hoy nosotros vemos que el problema del cambio climático está distorsionado por algunos discursos muy sesgados. Primero, nadie habla del efecto radiador que mencioné al principio. Segundo, nadie habla de los sumideros, es decir, todo el mundo habla de emisiones y no habla de los sumideros. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos celebridades como Bill Gates, digamos, financiando proyectos de carne artificial o financiando proyectos de hamburguesas falsas o diciendo que la solución para el planeta sería que tuviéramos una dieta basada en plantas y no en animales, cuando nosotros, o sea, casi que se plantea como que la ganadería es la muerte y los vegetales son la vida, y una hamburguesa de soja tiene una huella de carbono de 4,5 kilos de dióxido por cada kilo de hamburguesa. El maíz o el trigo en forma de cereal, de grano, tienen una huella de carbono alrededor de 2 kilos de dióxido por cada kilo de alimento. Pero a su vez proviene de un sistema de producción que implica cargarse el ecosistema completo.
O sea, si tenemos pavor por la muerte, aquí perdimos la biodiversidad y los procesos ecosistémicos están afectados completamente. Yo no es que no piense que tengamos que seguir haciendo agricultura, vamos a tener que seguir comiendo, pero vamos a tener que hacerla probablemente de otra manera. Pero aparte, lo que no podemos aceptar es que se asocie la vida a la comida vegetal y que la carne sea la muerte, perdón, que la carne sea la muerte. A través de la ganadería regenerativa nosotros podemos producir en equilibrio y en armonía con el ecosistema completo, logrando la máxima performance de los procesos del ecosistema en convivencia con aves, con fauna, con microorganismos, con suelos sanos y produciendo alimentos que tienen tras de sí una huella de carbono negativa. Es decir, que por cada kilo de carne que comemos hemos secuestrado entre 3 y 5 kilos de dióxido de carbono. Acá hay un debate que está muy sesgado por muy mala información. Así que ya cierro con esto, estamos en la hora de la ganadería regenerativa porque no hay mucho más tiempo para perder, digamos. Tenemos la chance de ser parte de la solución al cambio climático y al problema de degradación ambiental, ser miembros activos de la solución. Podemos aumentar sustancialmente la producción de forraje prácticamente sin costo, generar sistemas en donde el bienestar animal sea el máximo posible, es decir, el animal expresando prácticamente a tope las 5 libertades que caracterizan el bienestar animal, produciendo productos de alta calidad, y acá entra otro tema que es la composición química de las carnes. Las carnes a pasto tienen una composición de ácidos grasos y de cientos de otros compuestos muy diferente a las carnes de origen industrial, en donde, digamos, el alto contenido de ácidos grasos omega 3 hace que la carne a pasto tenga un valor nutricional diferente que las carnes que vienen de sistemas intensivos en donde la proporción es muy superior, digamos, en el caso en omega 6, que son ácidos grasos irritantes para el organismo. Así que nos generamos un negocio que es más rentable, como ustedes acaban de ver en los márgenes brutos, pero el otro término importante es un negocio más rentable y más resiliente. ¿Por qué? Porque el contexto que viene, para el cual deberíamos prepararnos, es para un contexto de sequías más frecuentes, más intensas, más largas, y una crisis de cambio climático que va a generar tormentas perfectas también en los mercados, con lo cual cualquier sistema de producción que esté sustentado en un alto nivel de insumos está corriendo un riesgo muy fuerte en los próximos tiempos. Y cualquier negocio que esté funcionando sobre un ecosistema debilitado también va a correr un riesgo grande frente al riesgo climático. Así que, por otra parte, hay un fenómeno social. La regeneración de tierras es una tarea tan noble, es una tarea tan satisfactoria y tiene tanta importancia que inflama a los jóvenes. Cualquier joven de buen corazón necesita una causa, necesita un propósito, digamos, y a veces los jóvenes en busca de ese propósito se enganchan en causas que no necesariamente son dignas de ese esfuerzo. Pero esta es una causa muy noble y nosotros vemos diariamente en nuestra actividad jóvenes que comprenden el valor que tiene ir a hacer esto al campo y realmente se entusiasman, y los tenemos volviendo al campo, aprendiendo a manejar holísticamente, y una enorme fuerza que permite que los jóvenes vuelvan al campo, esto que los australianos llaman los regrarians, los jóvenes que comprenden la tarea que pueden hacer y vuelven al campo, no hacer lo mismo que hacían los padres, hacer otra cosa, con un propósito fuerte y con la decisión de cambiar la calidad de vida en el medio rural, digamos, de vivir bien, de disfrutar el medio rural. Finalmente, esto es generar una cultura nueva, una cultura que recupera paisajes en lugar de destruirlos, digamos, recuperación de paisajes en lugar de destruirlos, paisajes funcionales, recuperación de las comunidades rurales. La migración a las ciudades trae como consecuencia el despoblamiento y que languidezcan los pequeños pueblos,
las pequeñas comunidades que están en el medio rural, que dependen de que haya un campo vibrante, una ganadería vibrante, y finalmente generar una cultura de regeneración que vaya restituyendo la población, digamos, que preservar la cultura ganadera, preservar los saberes ancestrales, lo que traemos en el legado que traemos de generaciones anteriores, pero agregándole este nuevo componente de regeneración de tierras para que podamos tener una mirada absolutamente optimista con respecto a nuestro rol en el futuro. Muchísimas gracias. Voy yo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Verdaderamente nos has desafiado, nos has sacado del área de confort. Bolivia tiene el pasto, tiene el suelo, tiene los rumiantes. Falta la decisión empresaria de empezar. Así que por eso, muchísimas gracias. 2 o 3 aspectos antes de pasar a las preguntas desde estrictamente lo logístico. CREA es vínculo, CREA es preguntas. Y a través de esta tecnología, la manera de sentirse protagonistas y de interactuar con ustedes a través de las preguntas. Así que durante toda la conferencia ha estado apareciendo un zócalo en la pantalla donde se indica un link donde usted puede enviar su pregunta. Las necesitamos, nos han llegado varias ya, pero estimamos que habiendo cerca de 200 personas conectadas, entendemos que la riqueza de las preguntas es valiosísima. Tenemos gente de Brasil, de México, de Perú, por supuesto de Argentina, y estamos felices por eso. Todos nuestros sponsors también tienen su fanpage, en donde están retransmitiendo este congreso, y ahí sí no sabemos cuántos más hay conectados. Pablo ha sido muy amable, y si te parece, Maynlo, pasaríamos a las preguntas. Sí, no sin antes agradecer primero a nuestras empresas aliadas CREA que han hecho posible este evento y esta especial conferencia, agradecer a Unión Agronegocio, a Proani y Agropunto. Después comenzamos a volver con las preguntas. La alegría ya llegó porque Unión Agronegocios ya inició su campaña con mega sorteos. Esta vez regalará miles de bolivianos en vales de consumo. Y de Yapa, una super Quadratrack Yamaha. Por cada $300 de compras o su equivalente en bolivianos, recibirás un cupón verde para participar de los sorteos mensuales. Y si compras $300 o su equivalente en bolivianos de cualquiera de estas especialidades, recibirás un segundo cupón adicional. Ah, y no te olvides que para ganar todas tus cuentas tienen que estar al día. Vení y celebremos juntos nuestro aniversario. Hoy más que nunca, despertamos felices y agradecidos por estar aquí, listos para un nuevo día. Nuestro trabajo alimenta a los que incondicionalmente siempre están con vos. Además, garantizamos la productividad de nuestro país para beneficio de todos. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos el valor de nuestro aporte. Proani, líderes en nutrición animal. Bueno, estamos entonces de vuelta en contacto con Pablo. Pablo, vamos a empezar el segmento de las preguntas. Nos han llegado muchas. Tenemos un panel de síntesis aquí que nos está ayudando a sintetizarlas, juntar de a 2 o 3 preguntas para voy a apelar, Pablo, a tu capacidad de síntesis y foco, para que vos sabés que el tiempo es tirano y más en tiempos virtuales.
Así que en tanto y en cuanto podamos focalizarnos en la pregunta que te hacemos, vamos a poder incorporar más. De más está decir que las que no podamos contestar y hayan venido, se las vamos a remitir a Pablo y Pablo vía mail, dado su tiempo, nos va a contestar. Pablo, mira, la primera pregunta está vinculada, hemos resumido varias, está vinculada a si es posible. Viste que en el arranque, vos explicaste claramente, muchas veces el arranque es lento, estos primeros años de general que empiece a andar la bomba, el retorno es bajo, necesita un esfuerzo también de no solo personal sino económico muchas veces, y mucha gente entiende que en ese primer segmento, los 2 primeros años, 3, suele abandonar, abandona el carro, digamos. Entonces la pregunta, ahora viene, es si es posible acelerar este proceso, ayudando a la naturaleza, si por ejemplo el pastizal se encuentra muy deteriorado, ayudándola, por ejemplo, con una siembra aérea de alguna especie forrajera que rápidamente ayude a cambiar primero la cobertura, eso cambia la infiltración y genera una oferta forrajera un poco más importante que la situación. ¿Es posible? ¿Está pensado esto? Sí, por supuesto. Digamos, nosotros no descartamos ninguna herramienta. Si el nivel de degradación del lugar es muy alto y nosotros por los datos que tenemos pensamos que la sucesión, que la recuperación va a ser lenta, es recomendable utilizar algún mecanismo para acelerarlo. Digamos, en eso las semillas de forrajeras cultivadas son muy útiles y nosotros las usamos permanentemente. O sea, lugares que vienen, por ejemplo, de agricultura durante mucho tiempo, bueno, no vamos a esperar la sucesión secundaria, le ponemos una pastura, digamos, de acuerdo con eso. Muy bien, muy amable. La siguiente pregunta, Milo. Sí, hay varias, como decía muy bien Carlos. Aquí viene una también del público, dice, Pablo, ¿qué recomendación de manejo puedes dar para potreros con descanso parcial? ¿Qué opción tiene del desbroce de potreros? Se cortó un poquito, Aarón, Manlio, se cortó un poquito. ¿Me repites la pregunta? Te repito la pregunta, Pablo. Dice, ¿qué recomendación de manejo puede darse para los potreros con descanso parcial? ¿Y qué opción tiene el desbroce de potreros? Bien, nosotros en Corrientes logramos reducir el descanso parcial sin hacer absolutamente nada más que planificar el pastoreo y aumentar la carga. Es decir, no tenemos una necesidad de ver todo homogéneo inmediatamente, eso es estético. Nosotros, por ejemplo, un campo que era completamente descanso parcial, planificamos el pastoreo, ya los animales van a andar más juntos, comienzan a comer un poco las pajas cuando las comen se ponen verdes, entonces empiezan a usarlas más, y en 3 o 4 años prácticamente la estructura de la vegetación había cambiado completamente, pero pasamos de media vaca por hectárea a 0,9, y solito fue cambiando sin hacer nada especial. Y cuando el campo probó de usar un rolo, por ejemplo, la verdad es que gastaron gasoil y no mejoró para nada. El proceso va solo, no hay que apurarlo, digamos, se va corrigiendo solo. Muy bien. Pablo, han llegado varias preguntas, entendemos que son de distintos países, hemos resumido en una, y hay muchas preguntas vinculadas a otros sistemas de pastoreo 7x35, pastoreo PRB. Entonces, la pregunta son 2 en una. ¿Todos los manejos rotativos son regenerativos? ¿Todos los manejos rotativos son regenerativos? Una. Y la otra, en sistemas que ya tienen pasturas perennes establecidas, caso Gatton Panic, Buffel, inclusive alfalfa, ¿se puede establecer un sistema como el que estás proponiendo? Pero en primer lugar, si recuerdan mi ejemplo de la bomba de carbono, se puede entender que un sistema rotacional va a ser regenerativo
si permite que la bomba de carbono se cargue bien. Es decir, no todos los sistemas rotativos son regenerativos, definitivamente no, depende de cuál sea el tiempo de recuperación. Es decir, una rotación acelerada produce sobrepastoreo, igual que el pastoreo continuo, y hasta ahora casi todos los estudios que hemos hecho de carbono en campos que hacen rotaciones cortas, digamos, muy rápidas, hemos encontrado sin diferencia con el testigo en continuo. Es decir, que se viene dando, digamos, no es una idea teórica, ya hasta ahora las evidencias nos están diciendo que una rotación acelerada no es distinto que el continuo, es incluso lo que dice mucha de la bibliografía que denosta al manejo holístico, se refiere a experimentos en donde se hacían rotaciones rápidas que en términos prácticos cambia un poquito la estructura de la pastura, pero es muy parecido al pastoreo continuo. Así que definitivamente no, el manejo rotacional para ser regenerativo tiene que tener un tiempo de recuperación que permita que las plantas alcancen por lo menos el 90% de la intercepción de la luz, es decir, índices de área foliar altos, digamos, estamos hablando de por lo menos niveles de 4, 5, 6 toneladas de forraje por pulso, no menos que eso. Y con respecto a las forrajeras implantadas, por supuesto, son herramientas, y nosotros entendemos que sistemas con Gatton o con forrajeras exóticas o con alfalfa pueden ser regenerativos, pero atendiendo a lo que acabo de decir, de que los tiempos de recuperación no sean muy breves. Y bueno, hay un tema con el monocultivo, que hay un riesgo ahí adentro, ¿no? Es decir, hacer praderas de una sola especie no es muy natural, y estamos siempre pendientes de que no aparezca ningún patógeno que nos deje, digamos, en el camino, ¿no? Que nos deje en la cuneta. Así que sería ideal experimentar más sobre sembrar pasturas más polifíticas, ¿no? Y más equilibradas. Pablo, vos sabés que el tiempo es tirano y te vamos a enviar todo lo que han preguntado acá. Así que, pero te hago la última y te pido así aquí síntesis, porque es contundente la pregunta y nos parece muy relevante, por eso le dimos lugar. Tiene que ver con los servicios ambientales de este sistema, ¿no? ¿Cuánto falta para que los productores puedan, entre comillas, vender el servicio ambiental de este secuestro, este uso de la bomba de carbono? Bueno, la infraestructura para la venta de servicios ambientales ya está armada, y esperamos que la primera operación, digamos, de venta de bonos de carbono de pastizal hecha con método EOB sea durante el año 2022. Es decir, estamos a meses, probablemente antes de la mitad de 2022 tengamos ese evento, ese hito que es concretar la primera venta. Así que esto ya está. Después, ahora un productor que empieza, bueno, primero tiene que regenerar, con lo cual tiene que cambiar su manejo, y segundo, tiene que monitorear, tiene que hacer su línea de base y volver a muestrear en 4 o 5 años. O sea que ahí sí tiene que esperar y tiene que producir el resultado y después volver a medir. Pero desde el punto de vista de la infraestructura para poder hacer esto, está muy avanzada, digamos, es esta empresa Roots, y esperamos la primera venta, que va a ser realmente una emocionante concreción después de mucho tiempo, la primera venta antes de junio del 2022. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la conferencia. Has dejado una gran meta, creo, y el enfoque que le has puesto a esta conferencia ha sido muy interesante. Seguramente muchos productores van a repensar la forma de hacer las cosas. Quiero agradecerte a nombre de Crea Bolivia por tu participación. Sé que tenés un compromiso de aquí a poco, así que muchísimas gracias por esta media jornada, darte tu tiempo y estar con nosotros. Y será hasta la próxima, querido Pablo. Bueno, a disposición, ya les dije, encantado de trabajar con Crea, y felicitaciones por este evento, porque es muy importante, muy pertinente que se ocupen de estos temas tan cruciales. Así que un abrazo grande y lo mejor para el resto del evento. Muchas gracias. Gracias, Pablo.